Norteamérica es un continente de contrastes, desde antiguas civilizaciones que dejaron monumentos eternos, hasta ciudades futuristas que nunca duermen, pasando por paisajes naturales que parece que salieron de otro planeta. Hoy recorreremos juntos los 7 mejores lugares para visitar en México, Estados Unidos y Canadá. Prepárate para descubrir historia, cultura y naturaleza en su máxima expresión. Al final del video, te retaré a elegir cuál de estos destinos visitarías primero, y te aseguro que no será fácil decidirlo. Bienvenidos a Top 7. Comencemos. Número 7. En la península de Yucatán se encuentra uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, Chichén Itzá. Este lugar no es solo un vestigio de la civilización maya, es un portal al pasado. Su construcción más famosa, la pirámide de Kukulcán, fue diseñada como un calendario viviente. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por sus escalones. Un fenómeno que asombra a miles de turistas cada año. Pero aquí no todo es la pirámide. El gran juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, refleja la importancia del deporte y la espiritualidad para los mayas. El cenote sagrado, por su parte, fue escenario de rituales y ofrendas. Y el observatorio, conocido como el Caracol, revela cómo esta civilización dominaba la astronomía mucho antes de que Galileo mirara al cielo. Visitar Chichén Itzá al amanecer, cuando el sitio aún está en calma, es una experiencia que va más allá del turismo. Es sentir el pulso de una cultura que cambió la historia del continente. Número 6. En el corazón de las montañas rocosas de Canadá se extiende un paraíso de lagos turquesa, glaciares y bosques infinitos, el Parque Nacional Banff. Fundado en 1885, es el parque más antiguo del país y un destino soñado para los amantes de la naturaleza. Los lagos Louise y Moraine son los protagonistas. Sus aguas color esmeralda parecen irreales, producto de los sedimentos glaciales que reflejan la luz del sol. Rodeados de montañas imponentes, son el escenario perfecto para remar en canoa o caminar por senderos que parece que salieron de una postal. En invierno, Banff se transforma en un centro mundial de esquí y snowboard. En verano, es el reino del senderismo y la vida silvestre. Alces, osos y caribúes habitan estos paisajes. Además, el pueblo de Banff ofrece una combinación encantadora de hoteles históricos, spas termales y restaurantes acogedores. Banff no es solo un lugar para ver, es un lugar para respirar, sentir y recordar. Cada rincón te recuerda lo pequeña que es la humanidad frente a la grandeza de la naturaleza. Número 5. La ciudad que nunca duerme no podía faltar en este top. Nueva York es mucho más que rascacielos, es el epicentro cultural y económico del planeta. La Estatua de la Libertad recibe a millones de visitantes como símbolo de esperanza. Times Square deslumbra con su espectáculo de luces. Central Park, en medio del caos urbano, es el gran pulmón verde de Nueva York, un oasis metido de lleno en medio de la selva de concreto. Tiene 341 hectáreas, lo que equivale a más de 300 canchas de fútbol, y recibe más de 40 millones de visitantes al año. No es cualquier parque. Fue el primero diseñado de manera planificada en Estados Unidos, allá por 1858, de la mano de Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux. Su idea era simple pero poderosa: darle a los neoyorquinos un espacio para respirar, desconectarse del ruido y convivir con la naturaleza, donde puedes pasear en bicicleta, remar en su lago o simplemente tirarte en el pasto a ver pasar la vida. Pero Nueva York también es Broadway y sus musicales, el Museo Metropolitano con siglos de arte, la diversidad de barrios como Chinatown o Little Italy, y la vibra inigualable de Wall Street. Es una ciudad que se reinventa cada día y que ofrece experiencias infinitas, desde comer una pizza por $1 hasta cenar en un restaurante de estrella Michelin. Visitar Nueva York es como entrar en una película en vivo, una mezcla de culturas, idiomas y estilos que convierten a esta ciudad en un mundo dentro del mundo. Número 4. La capital mexicana es un mosaico vibrante de historia, cultura y modernidad. La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del planeta, pero también una de las más fascinantes. El Zócalo, con su imponente catedral metropolitana y el Palacio Nacional, concentra siglos de historia. Muy cerca, el Templo Mayor recuerda que aquí se levantaba la gran Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca. El Museo Nacional de Antropología guarda tesoros de todas las culturas de Mesoamérica, mientras que Xochimilco, con sus trajineras coloridas, ofrece una fiesta flotante que no tiene igual. Y, por supuesto, la gastronomía, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Desde tacos callejeros hasta restaurantes de alta cocina, cada bocado cuenta una historia. La Ciudad de México es caótica y encantadora, moderna y ancestral, un lugar donde el pasado y el presente se dan la mano en cada esquina.
Número 3. El primer parque nacional del mundo y un santuario natural incomparable, Yellowstone, ubicado principalmente en Wyoming, es famoso por sus géiseres, aguas termales y paisajes volcánicos. El Old Faithful, un géiser que erupciona de forma predecible cada 90 minutos, es uno de sus íconos. Pero también lo son la Gran Fuente Prismática, con sus colores psicodélicos, y el Gran Cañón de Yellowstone, donde las cascadas rugen entre paredes de piedra amarilla. La fauna aquí es tan sorprendente como los paisajes. Osos, lobos y bisontes vagan libres en una extensión que parece intacta desde hace milenios. Yellowstone no solo fue pionero en la conservación ambiental, sino que también inspiró la idea de proteger la naturaleza como patrimonio universal. Caminar por este parque es sentir que la tierra está viva bajo tus pies. Número 2. Pocas maravillas naturales tienen la fuerza hipnótica de las cataratas del Niágara. Situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, son un espectáculo de agua y energía pura. Cada segundo, más de 2.800 metros cúbicos de agua caen con una potencia atronadora. El sonido es ensordecedor, y la bruma que se eleva puede empapar a los visitantes incluso a cientos de metros de distancia. La experiencia más famosa es subir al barco Made of the Mist, que se acerca hasta la base misma de las cataratas. De noche, las luces de colores iluminan el agua y crean un paisaje de fantasía. Pero el Niágara no es solo naturaleza. La zona está rodeada de hoteles, casinos y atracciones, lo que la convierte en un destino completo para turistas de todo el mundo. Número 1. Terminamos nuestro recorrido en una ciudad que representa la modernidad y diversidad de Canadá, Toronto. Es una de las ciudades más multiculturales del mundo y la más grande, con más de 3 millones de habitantes en el área urbana y casi 7 millones en la región metropolitana, donde conviven comunidades de casi todos los países del planeta. Su ícono más famoso es la CN Tower, que durante años fue el edificio más alto del mundo. Con sus 553 metros, fue durante 32 años la estructura más alta del mundo. Subir al mirador es una experiencia imperdible, pero lo que muchos no saben es que se puede hacer el Edgewalk, una caminata por la parte externa de la torre, atado con un arnés a 356 metros de altura. Pura adrenalina. Pero Toronto es mucho más. Su acuario, sus barrios vibrantes como Kensington Market, su proximidad a las cataratas del Niágara, también está frente al lago Ontario, lo que le da playas urbanas como Woodbine Beach o el relajado Toronto Islands Park, un conjunto de islas con vistas espectaculares del Skyline. En verano, esas islas se convierten en el lugar perfecto para picnic, bicicleta o kayak y su pasión por el deporte, especialmente el hockey sobre hielo, que no es solo un deporte, es casi una religión. La ciudad también cuenta con un equipo que participa en la NBA, los Toronto Raptors. Toronto no solo es un destino turístico, es una muestra viva de cómo la diversidad cultural puede convertirse en la mayor riqueza de una ciudad. Y así llegamos al final de este recorrido por los 7 mejores lugares para visitar en México, Estados Unidos y Canadá. Desde ruinas mayas hasta parques nacionales, desde ciudades que nunca duermen hasta maravillas naturales, Norteamérica tiene un pedazo de todo el mundo en un solo continente. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más tops y curiosidades del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!